Un saludo muy cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio del primer trimestre del año 2026 en las lecciones de la Escuela Sabática, bajo el tema general, un puente entre el cielo y la tierra, Cristo en las epístolas de Filipenses y de Colosenses, y por dar inicio al estudio de la lección número 10 programada para el sábado 7 de marzo, completos en Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Colosenses 2, 16, 17. Este versículo referido es utilizado por los opositores de la vigencia del Decálogo y de la observancia del sábado bíblico para sostener que ya no son necesarias. En la época de Pablo existían enseñanzas de filosofía pagana griega mezcladas con legalismo, tradiciones religiosas judías, prácticas ascéticas y misticismo. Colosenses 2, 8 y 22. Con ellas se promovían la autodisciplina, la castidad y la renuncia voluntaria a los placeres mundanales, con el fin de purificar el espíritu y alcanzar la perfección interior y lograr una mayor unión con la divinidad. Colosenses 2, 21, 22. Pero estas enseñanzas, aunque daban apariencia de ser espirituales, eran contrarias a las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles y del Evangelio, y por lo tanto no cambiarían el corazón humano, ya que este milagro solo es posible mediante la salvación obrada por Cristo. Como parte de estas falsas enseñanzas se promovía la circuncisión y la celebración de las fiestas religiosas y ritos de purificación y reglamentos de alimentación judíos. Colosenses 2, 11, 16, 21. Y una cierta insinuación a un culto a los ángeles. Colosenses 2, 18. Y las ponían como requisitos de salvación, pero en realidad eran doctrinas y mandamientos de hombres que minaban la suficiencia de Cristo en términos de salvación. En Colosenses 2, 17 y 16, Pablo distingue la realidad de Cristo y la prefiguración que tenían las lunas nuevas, los días de fiesta y los sábados rituales. Estas fiestas se referían a las 7 convocaciones anuales del santuario terrenal, que en sí mismas eran tipos proféticos de realidades futuras que se cumplieron en los eventos de la primera y de la segunda venida de Cristo en gloria. En el desarrollo de nuestro estudio confirmaremos que Pablo está lejos de recomendar el abandono del sábado semanal como día de reposo bíblico, ya que la observancia del sábado pertenece a la eterna ley del Decálogo, según el Salmo 111, versículos 7 y 8. En esta oportunidad estudiaremos dos temas importantes. Número 1, la verdadera plenitud frente a las tradiciones humanas. Y número 2, la libertad, perdón y victoria en Cristo, finalizando como es nuestra costumbre con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la verdadera plenitud frente a las tradiciones humanas. Leemos en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Colosenses 2, del 1 al 4, el apóstol Pablo expone su batalla de intercesión por los hermanos colosenses, los de la Odisea y los que nunca habían visto su rostro, para que adquirieran un conocimiento pleno, avanzado y relacional, usando el griego epignosis, que supere el conocimiento intelectual básico, griego gnosis, y que con discernimiento crítico, griego sunesis, reciban la sabiduría, griego sofía, para identificar a Cristo como la fuente de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, a fin de no dejarse mover por filosofías humanas y mantenerse unidos con Cristo y en la verdadera fe, porque sólo así, arraigados al fundamento inconmovible y a su palabra, pueden lograr la estabilidad espiritual.
El propósito de Pablo era de que fueran consolados, griego parakaleo, y que en Cristo sus enseñanzas se mantuvieran firmes, en Cristo y sus enseñanzas, griego sum vivaso, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, que en estudios anteriores ya hemos confirmado que fue revelado por el Evangelio y que incluía la encarnación, el ministerio público, la muerte, la resurrección de Cristo y su ministerio celestial. Primera de Timoteo 3:16, su reconciliación y redención, que incluye también a los gentiles para que sean miembros del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Romanos 11:25, Efesios 3 del 4 al 6. Con estas palabras, el apóstol explica cómo la falsedad doctrinal tiende a dividir, a diferencia del conocimiento de la verdad doctrinal y el amor fraternal que tienden a unir, y que van juntos, y piensa que con su carta ha cumplido el propósito, en la medida que ellos practiquen el conocimiento recibido de la fuente, que es Cristo, se vuelvan más estables y más firmes. Pablo también elogia a los colosenses por su buen testimonio, su buen orden y firmeza de fe en Cristo, Colosenses 2:5, conforme al orden evangélico establecido por Dios, griego taxis, considerando que están preparados de esa manera para luchar espiritualmente contra el pecado, porque Dios en su sabiduría los ha mantenido firmes en la fe y les ha preservado de ser contaminados de los errores de los falsos maestros. De acuerdo a la visión de Pablo, la iglesia debe de tener poder para resistir las enseñanzas seductoras. Una frase, palabra seductora, griego fitanologia. En términos jurídicos, el poder persuasivo del argumento de un abogado para conseguir que un criminal fuera libre de sus castigos merecidos. A fin de lograr este objetivo, la verdadera iglesia debe de tener dominio de la verdad, al grado de volverse insensible ante los razonamientos seductores, y debe de mantenerse dentro del orden eclesiástico y volverse una columna de miembros impenetrables para la apostasía. Deben caminar en Cristo y vivir sus vidas arraigados y edificados en Él, porque Cristo es la fuente de su vida, su sustento y su fuerza, y así resistir los embates victoriosos por su conexión con Él, quien Él es al mismo tiempo la fuente de la vida cristiana y el fundamento de su estabilidad. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2, 6, 7. Al aceptar a Cristo como Salvador, se incluye el aceptar sus enseñanzas, tal como fueron comunicadas por los apóstoles y profetas, ya que trazan el camino de la salvación. Ya que Jesús, la palabra viviente, no puede separarse de la Biblia, la palabra escrita, porque son parte de la misma moneda, las dos caras de la misma moneda. Efesios 2:20. Pablo compara metafóricamente a los cristianos como plantas, arraigados en Cristo, griego rizó, enraizados, al aceptarle como Salvador y ordenar sus vidas en armonía con su palabra. Son llamados a ser árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, Isaías 61:3. Su vida espiritual es productiva si tiene raíces profundas en Cristo y se nutre de Él como la raíz y permanece firme en la medida de su conexión vital con Él. Así es como llegamos a estar confirmados en la fe,
Solo así podremos resistir los embates de los vientos y tormentas, y el fruto revelará la naturaleza del árbol. Mateo 7:20. El terreno donde se siembra la palabra de Dios y mora Cristo es el corazón del creyente. Lucas 8:11 al 15. Y solo Dios es quien da el crecimiento y la madurez espirituales. 1 Corintios 3:6. Y al ser sobreedificados, edificamos sobre el único fundamento inconmovible, y podemos convertirnos en un edificio espiritual o en un templo para el Espíritu Santo, para resistir todo peso y carga de adversidad y resistir victoriosamente las pruebas. Primera de Pedro 2:5, 1 Corintios 3:11 y 6:19, Mateo 7:24 al 27. Hasta este momento hemos visto el peligro que está a las puertas, así como lo estuvo en el tiempo de la iglesia primitiva, al aceptar las enseñanzas que no son bíblicas y rechazar la verdad bíblica y a su dador, que es Cristo. De esta manera se adopta un falso evangelio y se reconoce una autoridad humana en lugar y por encima de la autoridad de las Escrituras. Gálatas 1:6 al 9. Pablo concluye: el secreto de la verdadera fortaleza espiritual no se exhibe por fuera, sino que se construye desde adentro, arraigados en Cristo para nutrir la vida espiritual y cimentados sobre Él para sostener la estructura visible del carácter cristiano, volviendo al cristiano inconmovible e inquebrantable. Así es como la raíz del árbol y el cimiento del edificio, la fe auténtica, une el corazón en la intimidad de Dios con la obediencia firme, creciendo hacia arriba, pero basado en la seguridad de su arraigo, hacia abajo a la raíz y fundamento seguro que es Jesucristo. Continuamos con libertad, perdón y victoria en Cristo. Colosenses 2 del 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De acuerdo con el contexto de Colosenses 2 del 8 al 13, Pablo está advirtiendo a los colosenses el peligro de ser cautivados por filosofías humanas y volver a la esclavitud del pecado y el error. Les expone que toda enseñanza que rivaliza o difiera con las enseñanzas de Cristo debe de ser rechazada. Todo debe de ser medido por la regla, según Cristo, Colosenses 2:8, y todos estáis completos en Él, Colosenses 2:10. Los falsos maestros negaban la suficiencia de Cristo y de su palabra y del Evangelio, presentando adiciones que para ellos eran necesarias para la salvación. Afirmaban que Jesucristo fue solo una entre otras manifestaciones divinas y que era necesario conocer las enseñanzas de los otros poderes divinos en adición a él. Pero la respuesta de Pablo fue enfática: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, Colosenses 2:9, y estaban completos en él. Y toda enseñanza contraria o adicional a lo establecida por Cristo y los apóstoles era falsa. Los falsos maestros negaban la suficiencia de la fe en los méritos de Cristo e imponían a los creyentes la circuncisión, Colosenses 2:11. Y ante esto Pablo destaca el poder de la redención de Cristo al cortar el poder del pecado en la vida del creyente
y enemistarlo con el pecado y cortar de su vida todo lo contrario a la voluntad de Dios, y a esto llama él circuncisión del corazón. Y esto se confirma en su unidad con Cristo mediante el bautismo por inmersión para vivir una nueva vida en Cristo. Romanos 6 del 3 al 5, Colosenses 2, 12 al 13. Y ante las prácticas del ascetismo religioso en las reglas estrictas del comer y beber y ritos de purificación, días de fiesta y ayunos, en los que hacían una mezcla de misticismo y tradiciones judaicas, Colosenses 2:16 y del 20 al 23, Pablo presenta que estos rudimentos señalaban realidades venideras que ya se habían cumplido en Cristo y por lo tanto no estaban sujetos a observarlas. En relación al culto de los ángeles, Colosenses 2:18, Pablo destaca que el único que merece culto y adoración es el creador de todo lo que existe y es Jesucristo. Romanos 1:25, Colosenses 1 del 15 al 20. El volver a los rudimentos del paganismo griego, aunque fuese mezclado con rudimentos del judaísmo, era un retroceso espiritual y un retorno a la esclavitud que Cristo, de la cual ya los había liberado por el Evangelio. Estos textos, especialmente Colosenses 2:14, son invocados erróneamente como argumento contra la observancia de la ley del sábado bíblico, el séptimo día de la semana, como día de reposo y adoración a Dios. Para ayudar a entender estos textos, los adventistas del séptimo día han propuesto dos interpretaciones muy importantes. De acuerdo con la primera, basándonos en la revisión de la Reina Valera 1960 de Colosenses 2:14, dice anulando, griego exadelfo, exaleifo, limpiar, acabar, borrar, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que fue clavada en la cruz. Con esto se refiere a la lista de cargos desfavorables en nuestra contra. Griego heirografón, literalmente un reconocimiento de deuda firmado por el deudor que incluye todos sus pecados a través del tiempo, que habían ido alargando una lista interminable de deuda que se tenía para con Dios por la transgresión de la ley, que era condenada en los escritos del Antiguo Testamento y estipulada como sujeta a las maldiciones de la Torá. Este era un reconocimiento de nuestra transgresión de la ley de Dios, primera de Juan 3:4. Y esto se lo presenta Pablo con la semejanza cuando Poncio Pilato fijó sobre la cruz el rótulo Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Mateo 27:37, Juan 19:19-20. Dios tomó el acta condenatoria y la clavó en la cruz de Cristo. Allí fue crucificada y fijada en la cruz también el acta que nos condenaba que había contra nosotros, y fue dada por cumplida, de manera que no se pudiera volver a reclamar no se volviera a reclamar. Y en su misericordia Dios destruye el documento de nuestra condenación por medio de Cristo. En la antigua versión de la Reina Valera de 1909, el texto versa así: rayendo la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Esto nos ayuda a comprender de mejor manera la segunda interpretación adventista, que atribuye que lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial escrita por Moisés, Deuteronomio 31, 24 al 26, ya que el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado del santuario terrenal era una sombra de realidades venideras en Cristo, ya que Jesús, en Juan 1:29,
fue identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos los sacrificios apuntaban a su muerte en la cruz. Y cuando él pronunció, consumado es, puso fin a todo el sistema ceremonial de sacrificios y ofrendas por el pecado. Daniel 9:27, Mateo 27, 50 y 51. Y esto se evidenció cuando el velo del templo de Herodes se rasgó en dos de arriba abajo y quedó descubierto el lugar santísimo porque la presencia de Dios ya no moraba allí. Y se daba lugar a que la pared que dividía a los judíos y a los gentiles estaba derribada. Y todos, judíos y gentiles, podían hallar acceso a Dios por medio de Cristo, entronizado como ministro en el santuario celestial. En Efesios 2:15, un pasaje paralelo a Colosenses 2:14, Pablo usa la palabra ordenanzas, que se refiere a disposiciones legales, sean seculares o eclesiásticas. El único uso adicional de esta palabra griega de los escritos de Pablo designa la ley ceremonial, que constituía un muro de separación entre judíos y gentiles. Y esa ley ceremonial había sido clavada en la cruz y anulada para siempre. Solo el poder de la redención de Cristo puede eliminar la vida antigua y crear un hombre nuevo. Hechos 10:28, 34 y 35. Y es evidente que Pablo en ningún momento estaba sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz, sobre todo en vista de que en otro lugar define el pecado como la transgresión de los 10 mandamientos, Romanos 7:7, y explica que el mundo entero cierra su boca al saber que está bajo la condenación de la ley de Dios, Romanos 3:19, por su transgresión de la ley, primera de Juan 3:4, ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Pablo finaliza esta porción afirmando que la victoria de Cristo en la cruz se exhibe públicamente en su derrota a Satanás y a las huestes espirituales de maldad, a todos los principados y potestades de las tinieblas. Colosenses 2:13. En Colosenses 2 del 16 al 17 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de sábado, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La expresión comida y bebida se refiere a las ofrendas de los israelitas que llevaban al templo. La especificación de los días de fiesta, lunas nuevas y sábados, Colosenses 2:16, se refiere al calendario festivo anual que celebraban los judíos según Levítico 23 y que incluía la celebración de la fiesta de la Pascua, la de los panes sin levadura, la gavilla mecida, de las primicias y el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y entrelazados a estas 7 fiestas habían 7 sábados ceremoniales. Y la luna nueva era el punto de partida para el cálculo de la fiesta del día de Pascua. La interpretación del propio Pablo es fundamental para entender que tales celebraciones religiosas eran una sombra de lo que había de venir. Y la realidad es Cristo. Colosenses 2:17. Estas fiestas y sábados ceremoniales, al igual que los sacrificios, señalaban la obra de Cristo en lo relativo a su primera venida, su muerte en la cruz, simbolizada por la Pascua, que es Cristo y que ella fue sacrificada por nosotros, 1 Corintios 5:7. Por la fiesta de los panes sin levadura, porque su sepultura en la tumba de José de Arimatea, su cuerpo no vio corrupción. Y al tercer día él resucitó glorioso, como lo señalaba la fiesta de la gavilla mecida de las primicias. Y Pablo ocupa el término que Cristo es primicia de los que durmieron por su resurrección. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Y luego viene la fiesta del Pentecostés, que
confirma su entronización en el santuario celestial como ministro en el lugar santo a la diestra de su Padre celestial, y cuya evidencia de su entronización fue el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en la lluvia temprana, en el día del Pentecostés sobre los discípulos. Luego la fiesta de las trompetas, que anunciaba el día de la expiación, que en la realidad antitípica corresponde a la predicación del Evangelio eterno y del mensaje del tercer ángel anunciando que la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 6, 7. Refiriéndonos al juicio investigador iniciado el martes 22 de octubre de 1844, según el cómputo de Daniel 8:14. Y la última fiesta, la de los tabernáculos, apunta a la siega final, a la gran cosecha de redimidos en la segunda venida de Cristo, donde Jesús mandará a sus ángeles, los segadores, para que lleven a su granero celestial a su trigo, a la iglesia, a los redimidos. Todo esto estaba simbolizado en el sistema festivo y en los 7 sábados ceremoniales del santuario terrenal, y encontró su realidad en la muerte de Cristo. El 7º día, el sábado semanal, fue instituido en la primera semana de la creación, Génesis 2 del 1 al 3, y por lo tanto se distingue de los 7 sábados ceremoniales adheridos a estas fiestas judías que fueron dadas después del Sinaí. El sábado semanal data desde el Edén y es antes del pecado, y por lo tanto su institución no tiene ninguna relación ni se ve afectada por las regulaciones de las leyes de los sacrificios y ofrendas del santuario terrenal, instituido más tarde a causa del pecado. Y como ya explicó Juan el Bautista en Juan 1:29, Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por lo tanto la realidad de su sacrificio expiatorio anuló la validez del sistema de sacrificios rituales del santuario terrenal. Y estas observancias ceremoniales contribuyen una explicación didáctica del plan de redención, pero no tiene sentido seguirlas observando vigentes después de que el sacrificio completo y perfecto de Cristo ya fue realizado en la cruz. Jesús enseñó que no debemos juzgar a nadie para no ser juzgados. Nosotros compartimos las buenas nuevas del Evangelio, pero no juzgamos, ni mucho menos condenamos a las personas por sus decisiones, aunque éstas sean equivocadas. No somos la conciencia de ellos, y cada quien dará razón de sus decisiones y acciones ante el tribunal de Cristo. Podemos interceder por ellos, pero debemos entender nuestro gran privilegio por la gracia divina al permitirnos conocer a Cristo y su plan de salvación, y por ello debemos de estar sumamente agradecidos. Colosenses 2:20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al rudimento del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a principios tales como no manejes ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienden a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo, de forma enérgica, como lo hizo en su carta a los Gálatas, advierte fuertemente a los colosenses que volver a los rudimentos del sistema de ritos y ceremonias, combinados con las filosofías y tradiciones religiosas ascéticas y mandamientos de hombres, e intentar imponerlos como requisitos de salvación, era volver a la esclavitud y era en sí un retroceso y un retorno
al estilo de vida no muy diferente del mundo pagano secular. Colosenses 2, 8, 20 al 23, Gálatas 4, 3 y 9. Los falsos maestros, pretendiendo exponer una humildad artificial que era un disfraz del orgullo espiritual que tiene como propósito aumentar los méritos mediante una autohumillación que degenera en un ascetismo innecesario y sin valor para ganar méritos mediante el esfuerzo personal, implicaba una negación de la justicia de Cristo que solo se recibe por la fe en Él. Todo esto implicaba poner en tela de juicio la suficiencia de Cristo como único y suficiente Salvador. Y esto se vuelve una advertencia para nosotros en el tiempo del fin, cuando las ideas humanas de libre pensadores circulan por doquier y compiten por ocupar el lugar de la verdad bíblica fundamental que Dios nos ha revelado a la luz de la Biblia y del Evangelio, y nos la ha confirmado a través del testimonio del Espíritu de profecía. Los cristianos judíos y gentiles ya no están sujetos a regulaciones como esas, las del rito judío. Nuestra esperanza no está puesta en los servicios de un santuario terrenal derribado, sino en las realidades del ministerio de Cristo en el santuario legítimo y verdadero, el santuario celestial. Nuestra esperanza no es terrenal, sino que es celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos y no en este mundo caído. Confiamos según sus promesas en un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13, y no en una mera renovación de este mundo. Como ocurría con el judaísmo en tiempos de Cristo, donde los fariseos y escribas habían añadido requisitos humanos a las normas mosaicas y llegaron al grado de sobreponerlas por encima de la Torá y de los profetas, Marcos 7 del 1 al 3, también los falsos maestros habían impuesto el regreso al sistema ceremonial ya caducado, que ya no tenía sentido después de la cruz. Y esta imposición humana era una carga para la fe en lugar de favorecerla. Es fácil caer en la trampa de sentirse superior a otros por observar ciertas prácticas religiosas que ellos no practican, y aún es más letal si vemos en esto algún mérito para salvación. Algo muy similar ocurrirá en el tiempo del fin, cuando presuntos eruditos bíblicos hacen pronunciamientos religiosos acerca del significado del texto sagrado, reinterpretando sus claras enseñanzas y obviando el principio de que la Biblia es su propio intérprete y ocupando así el lugar del Espíritu Santo que la inspiró y que es el que nos guía a todo el conocimiento de la verdad. Juan 16:13. Y Cristo dijo que el Espíritu Santo tomaría de lo suyo y nos lo haría saber, y nos recordaría sus enseñanzas, ya que Cristo es la fuente de la cual brota la verdad de las Escrituras, así como lo enseñaron Pablo y los demás escritores bíblicos. Pablo enfatiza en Colosenses la suficiencia de Cristo, y junto con los otros apóstoles también enfatiza que fuera de Cristo no hay salvación. Hechos 4, 11 y 12. Él es el fundamento inconmovible de salvación, autor y consumador de la verdadera fe, por su sacrificio hecho en nuestro favor, por los méritos de la justicia imputada e impartida de Él, actuando en la vida del creyente, tenemos seguridad de eterna redención. Por tanto, confirmemos nuestra elevada vocación en Cristo. Solo en Él, el Señor del sábado, Marcos 2, 27, 28, quien pagó nuestra deuda, con todas sus exigencias podemos tener paz, vida y salvación. Jesús es el Cristo, el sustentador de todo. Colosenses 1, 15 y 17. Es también quien triunfa sobre los principados y potestades. Colosenses 2, 15. Y se constituye en la cabeza de la iglesia. Colosenses 2, 19. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes.
El deseo del apóstol para aquellos a quienes escribía su carta de consejo y amonestación era que no fuesen niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina, sino que llegaran a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios como varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo. Rogó a aquellos que eran seguidores de Cristo y que vivían en comunidades paganas, que no anduvieran como los demás gentiles en la vanidad, teniendo entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios, por la dureza de sus corazones, sino avisadamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo. Efesios 4, 14, 13, 17, 18 y 5, 15 y 16. Rodeados por las prácticas e influencias paganas, los creyentes colosenses estaban en peligro de ser inducidos a dejar la sencillez del Evangelio. Y Pablo les amonesta contra esto, les señala a Cristo como el único guía seguro. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en él están cumplidos, y él es la cabeza de todo principado y potestad. Una y otra vez Pablo previno a los creyentes contra falsos maestros. De este peligro más que de cualquier otro debían prevenirse, pues al recibir falsos maestros abrían la puerta a errores por los cuales el enemigo podría empañar las percepciones espirituales y hacer tambalear la confianza de los nuevos conversos en el Evangelio. Cristo era la norma con la cual debían probarse todas doctrinas presentadas. Todo lo que no estaba en armonía con sus enseñanzas debía ser rechazado. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendido al cielo. Esta era la ciencia de la salvación que debían aprender y enseñar. El seguidor de Cristo que se encontrará con las palabras persuasivas contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas, se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debe de aceptarlas. Ha de oírse afirmar claramente en las verdades eternas de las Escrituras. La verdad de Dios es el objetivo de su contemplación y meditación. Considerará la Biblia como la voz de Dios, que le habla directamente, y así encontrará la sabiduría divina. Tal es el conocimiento que Dios invita a sus hijos a obtener, pues en comparación con Él, todo lo demás es vanidad y es nada. Hechos de los Apóstoles 374 a la 378. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, del 8 al 10. No podemos ser completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres llamados grandes y poner su sabiduría por encima de la del mayor maestro que el mundo haya reconocido jamás. Buscar conocimientos en tales fuentes es querer beber de una cisterna resquebrajada que no puede retener agua. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, 195. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en lo que ella enseña. En realidad contrarían todo el tenor de su inspiración. Estas cosas han sido motivo de duda y perplejidad para muchos espíritus. No son, sin embargo, imputables a la palabra de Dios, sino a la perversidad de los hombres que han hecho de ella. Si fuera posible para los seres terrenales obtener pleno conocimiento de Dios y de sus obras, ya no habría para ellos
después de lograrlo, ni descubrimiento de nuevas verdades, ni crecimiento del saber, ni desarrollo posterior del espíritu o del corazón. Y Dios no sería ya supremo y el hombre habría alcanzado el límite del conocimiento y del progreso y dejaría de adelantar. Demos gracias a Dios de que no es así. Dios es infinito, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y por toda la eternidad los hombres podrán estar siempre escudriñando, aprendiendo, sin agotar nunca. Y sin embargo los tesoros de la sabiduría y la bondad y el poder del Eterno seguirán. Él quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Camino a Cristo 108 y 109. El sábado pasado fue un día magnífico y glorioso. Nos regocijamos y glorificamos a Dios por su extraordinaria bondad. Fui arrebatada en visión y vi que percibíamos y comprendíamos escasamente la importancia del sábado. Vi que no sabíamos qué significaba subir en las alturas de la tierra y ser alimentados con la heredad de Jacob. Pero cuando desciendan de la presencia del Señor la refrescante lluvia tardía y la gloria de su poder, sí sabremos lo que significa comer de la heredad de Jacob y estar sobre las alturas de la tierra. Entonces apreciaremos mejor la importancia y la gloria que tiene el sábado, pero no lo veremos en toda su gloria hasta que se establezca el pacto de paz con nosotros, al llamado de la voz de Dios, hasta que las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén se abran de par en par y giren sobre sus goznes resplandecientes, y se perciba la bella y jubilosa voz del amante Jesús, más dulce de que música que jamás haya llegado a oídos humanos, invitándonos a entrar. Vi que teníamos absoluto derecho de entrar en la ciudad porque habíamos guardado los mandamientos de Dios, y el cielo, el hermoso cielo, es nuestro hogar. Vi en ellas las tablas, los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el cuarto mandamiento del sábado brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se les guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía rodeado de un nimbo de gloria, y vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado también lo habrían estado los otros 9, y tendríamos libertad de violarlos todos, así como el cuarto. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Primeros escritos 32 y 33, Maranata, el Señor viene, 25 de agosto 252-253. Vi que si Dios hubiese cambiado el día de reposo del séptimo al primero, asimismo hubiera cambiado el texto del mandamiento del sábado escrito en las tablas de piedra que están en el arca en el lugar santísimo del templo celestial, y entonces diría: el primer día es día de reposo para Jehová tu Dios. Pero vi que decía lo mismo que cuando el dedo de Dios lo escribió en las tablas de piedra antes de entregarlas a Moisés en el Sinaí. Éxodo 31:18. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 16:26. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel y los incrédulos, y la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Notas biográficas de Elena de White 110. El cuarto mandamiento que Roma ha tratado de poner a un lado es el único precepto del Decálogo que señala a Dios como creador de los cielos y de la tierra, y por lo tanto lo distingue
como verdadero Dios de los dioses falsos. El sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y dirigir la mente de los hombres al Dios vivo y verdadero. Su poder creador se menciona a lo largo de las Escrituras como prueba de que Él, el Dios de Israel, es superior a las deidades paganas. Esta institución que señala a Dios como creador es una señal de su legítima autoridad sobre los seres creados. El traslado del día del reposo del sábado al domingo es la señal o la marca de autoridad de la Iglesia romana. Los que cuando comprometen los requerimientos del cuarto mandamiento, deciden observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, están de esa manera rindiendo homenaje al único poder que lo autoriza. La más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe de ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe de dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra tal pecado debe de traerse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, y para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. En el transcurso de esa gran controversia se desarrollarán dos clases de personas distintas y opuestas. Una adorará a la bestia y a su imagen y recibirá la marca, y por lo tanto acarreará sobre sí mismo los terribles juicios anunciados por el tercer ángel. Y la otra, en marcado contraste con el mundo, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 9 y 12, Historia de la Redención, 401-402. Puesto que todo el sistema ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin él. Cuando los judíos sellaron el rechazo de Cristo entregándolo a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y a sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció, quedó condenado a la destrucción desde el día que los sacrificios rituales y las ceremonias desde ese día relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Con la muerte de Cristo destruyeron su propio templo virtualmente. Cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos de lo alto hacia abajo, significando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. Cristo en su santuario, página 45. Fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis 11, 19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica de que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844. Y cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación, los que por fe siguen a su gran sumo sacerdote, cuando dio principio a su ministración en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las dos tablas de piedra que estaban escritas por los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley y era la ley divina la que le daba su valor y carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto en el lugar santísimo, en el santuario celestial, donde se encuentra
inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita por su propio dedo en las tablas de piedra. El conflicto de los siglos 429-430. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro donde entró Cristo por nosotros como precursor. Hebreos 6:20. Ahí se refleja la luz de la cruz del Calvario y ahí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. Conflicto de los siglos 479. Son los que por la fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación quienes reciben los beneficios de su mediación para ellos, mientras que los que rechazan la luz que pone en vista este misterio no los beneficia. Cristo en su santuario 105, conflicto de los siglos 425. Todos los que vivimos sobre la faz de la tierra tendremos pruebas. Habrá circunstancias en que por la providencia de Dios hemos de ser convocados a vindicar nuestra fe. Tendremos que ofrecer evidencias claras de que manifiestan de qué lado del conflicto estamos. O respaldamos la santa ley de Dios o estaremos del lado de los transgresores. Manuscrito 86, 1886, el Cristo triunfante 61. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Toda enseñanza humana debe subordinarse a los oráculos de Dios. Conflicto de los siglos 187. Hemos de recibir la palabra de Dios como autoridad suprema. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia, un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Hebreos evangélicos 404. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos sentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Conflicto de los siglos 580. Es imposible que nosotros con nuestra propia fortaleza sostengamos el conflicto y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos la desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. Conflicto y valor 177. Los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios antes que a los hombres. Preferirán desobedecer a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. El pueblo de Dios, enseñado por la inspiración de la verdad y conducido por una buena conciencia para vivir de acuerdo con cada palabra de Dios, adoptará la ley escrita en el corazón como la única autoridad que puede reconocer o consentir obedecer. La sabiduría y la autoridad de la ley divina son supremas. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 322. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia del Señor.